Saludos amigos y amigas, espero que se encuentren de lo mejor. En la historia de hoy, nuestra autora nos contará cómo a sus 15 años tuvo una relación con un viejo asqueroso que se hacía llamar profesor. Y sin nada más que agregar, los dejo con la historia. Cuando yo tenía 15 años, tuve una relación emocional inapropiada con mi antiguo profesor de 62 años. Este fin de semana, me enteré de que lo arrestaron por contenido nefasto sobre niños, y me cuesta procesar mis pensamientos y sentimientos. Disculpen si este no es el lugar adecuado para publicar esto, simplemente no sé dónde más escribir. Cuando tenía 15 años, tuve una aventura sentimental con un ex profesor. Él tenía 62 años por aquel entonces, y ya no trabajaba para el distrito. Ocurrió principalmente por correo electrónico. Aunque había una gran diferencia de edad, me sentí muy especial al tener a alguien tan impresionante preocupado por mí. Él tenía experiencias vitales interesantes, y era respetado en la comunidad. Yo era intelectualmente más avanzada que mis compañeros. Aunque emocionalmente, seguía siendo una adolescente promedio, en muchos sentidos. Y esta fue la primera vez que alguien pareció comprenderme al nivel que necesitaba, y la primera vez que alguien me quiso. Las cosas en casa también eran un poco difíciles en aquel entonces. Y supongo que la relación fue una forma de escapar de mi vida cotidiana. En fin, duró unos meses. Nos escribíamos varias veces al día, hablando de nuestro día, de nuestras familias, de películas, de lo que fuera. De vez en cuando, se volvía un poco sexual, y hablábamos de temas sexuales, como cómo perdió su virginidad, etc. Pero nunca me pidió fotos, y cuando nos veíamos en persona, no había nada más que largos abrazos. De hecho, las pocas veces que le comenté que podíamos hacer más, me dijo que no podíamos. Después de un tiempo, me contó que su matrimonio estaba en crisis, obviamente, y que sentía que necesitaba concentrarse al 100% en arreglarlo, lo que significaba que yo no podía estar en su vida. Lo entendí, pero también estaba devastada. Lidiar con eso, que fue básicamente mi primer desamor, además de mi vida familiar, fue muy duro. Finalmente lo volví a ver, e insistió en que podíamos ser solo amigos, pero prácticamente me dejó en la estacada, después de un par de correos electrónicos amistosos, y entendí el mensaje. No estuvimos en contacto durante unos años. Más tarde, cuando yo tenía 17 años, fue mi acompañante en un viaje escolar al extranjero. Obviamente, fue incómodo para mí. Al principio todo iba bien, pero él me trataba como si todavía le interesara. Me hacía cumplidos, me decía que me quedaba bien el traje de baño, etc. Pero al final del viaje, nos distanciamos, por un par de razones, y nos separamos con bastante frialdad. Y no lo he visto ni hablado con él desde entonces. Ahora estoy casada y, sorprendentemente, soy una persona adulta bastante equilibrada y exitosa. Yo fui quien le dije que lo amaba primero. Y siempre estuve 100% de acuerdo con las cosas en ese momento. Y sentí que él respetaba mis límites, y se retractaba inmediatamente cuando me sentía incómoda. Así que siempre me consideré una parte que consintió. Me desarrollé físicamente a una edad más temprana, y definitivamente tenía un cuerpo muy adulto a los 15. No me sentía como una niña, en una relación con un adulto, y no pensé que su atracción por mí fuera hacia una niña. Me sentía como una mujer joven, que tal vez tomó algunas decisiones estúpidas, pero era completamente responsable de ellas. Sentía que probablemente era una casualidad en su vida. Una chica que le gustaba porque era especial, y por sus problemas con su esposa. Y definitivamente, no parte de un patrón, o uno de muchos, o porque era pervertido. Esta parte es importante. Al mirar atrás, ya de adulta, siento que definitivamente no fue una relación sana. Y que él podría haber tenido más control de lo que creía en ese momento. Pero aún me considero una participante voluntaria, y no una víctima de nada más que un mal juicio. Esta es la historia que me he contado durante años. Estaba visitando a mis padres con mi esposo, y me desperté con un mensaje de Facebook de un amigo del instituto, que sabía de la relación. Era un enlace a un artículo que decía: hombre de la localidad arrestado por producción y distribución de contenido de menores. Era él. Me sentí mal. Inmediatamente intenté ir a la policía a declarar. Aunque nunca estuve involucrada con él en nada que pudiera considerarse contenido de menores. Porque quería asegurarme de que supieran de su comportamiento conmigo, por si acaso les ayudaba en el caso.
me rechazaron en la comisaría local, porque no estaban involucrados en el arresto. Y cuando llamé a la policía estatal, me dijeron que darían mi nombre a quien quisiera saber de mí, pero no he tenido noticias suyas. Ahora que he tenido tiempo de pensarlo, lo que tengo que decirle a la policía sobre nuestra relación no es relevante para su caso actual. Más allá de establecer su pésimo carácter, y estoy segura de que si lo arrestan, ya tienen suficiente para encerrarlo durante mucho tiempo. Así que no me preocupa demasiado esa parte. Estoy segura de que morirá en la cárcel, y lo acepto perfectamente, y creo que se lo merece. Le conté a mi mamá sobre la relación por primera vez. Lo gestionó bien, y sin duda mejor de lo que lo habría hecho, si se lo hubiera contado de pequeña. Se suponía que debía contárselo a mi papá, pero no estoy segura de si lo hizo o no, ya que él no me ha dicho nada. Les dije que estoy bien, que nunca me lastimó más allá de lo emocional, que ya soy adulta, y que obviamente todo salió bien, y que no quiero hablar más del tema, ni responder preguntas. He estado luchando estos últimos días, porque me enfrento a esta nueva y extraña realidad. La forma en que pensé sobre mí misma, y mi relación con él, fue completamente errónea todo este tiempo. Imagínate pensar sobre ti y tu historia de vida de cierta manera durante casi 10 años, y de repente descubrir que tal vez estabas equivocada. Quizás no tenía el control. Quizás solo era una de tantas. Quizás era una víctima y ni siquiera me di cuenta. ¿Por qué estaba interesado en mí? Como mínimo, me siento mal por haber juzgado tan mal a las personas. Aunque, obviamente era muy bueno ocultándolo, mi muro de Facebook ahora está lleno de publicaciones de mis antiguos compañeros de clase, sobre cómo nunca, en 1.000.000 de años lo habrían adivinado. Siento que debería haberlo sabido de alguna manera. Y siento algo de culpa. Tal vez, si hubiera hablado de la relación antes, lo habrían descubierto antes, y podría haber evitado que esto les pasara a niños inocentes. No conozco los detalles de sus cargos, ni qué edades tenían los niños, y quizá eran adolescentes. Pero ahora me pregunto cómo yo, y mi yo de 15 años encajábamos en todo esto. Y cómo pensar sobre mí misma, y esta relación que tenía con este monstruo. En fin, trabajo con alguien que tiene una consulta privada de psicología. Y probablemente debería pedirle que me recomiende a alguien con quien hablar. Porque esto no es algo que pueda resolver sola. Pero mientras tanto, no estoy segura de que debería sentir o pensar sobre esto. Ni de cuánta culpa debería atribuirme. ¿Cómo puedo siquiera empezar a lidiar con esto? Editar, gracias a todos por sus palabras tan útiles. Me han ayudado a seguir adelante en estos días difíciles, mientras busco el apoyo profesional que necesito. Leer las docenas de historias que han compartido públicamente, o me han enviado por mensaje privado, me ha hecho sentir menos sola. Al mismo tiempo, me duele ver que tantas personas han pasado por experiencias similares, que esto no sea algo tan raro como debería ser. Espero de corazón, que quienes compartieron sus historias, también busquen ayuda si la necesitan. Sanar es una parte fundamental del proceso, y ustedes también merecen encontrar paz. Y a cualquier adolescente que esté leyendo esto. Y reconozca en mi historia algo parecido a lo que está viviendo ahora. Por favor, cuéntaselo a un adulto de confianza inmediatamente. No importa cuánto creas que tienes el control, o que ya lo has pensado todo. No te obligues a cargar con estos sentimientos durante 10 años más. Como me pasó a mí. Cuando tengas un trabajo, una familia, y muchas otras responsabilidades. Y sobre todo, no te obligues a preguntarte en el futuro, si podrías haber hecho algo distinto. Comentarios. Usuario, eras una niña. La razón exacta por la que te sientes mal sabiendo que juzgaste mal la relación, es porque existen leyes que rigen la relación entre menores y adultos. Y especialmente entre menores y adultos en puestos de autoridad o mentoría. Autora, ahora, a los 24, lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero en aquel entonces, sentía que tenía plena autonomía sobre mí misma, y supongo que me cuesta arrebatársela a mí yo de 15 años. Pensarme como una víctima, y como alguien que no pudo dar su consentimiento, me hace sentir como si estuviera tomando la salida fácil. Excusándome sobre las decisiones estúpidas que tomé, cuando era plenamente consciente en aquel momento. Aunque ahora piense, joder, chica, eso fue una tontería. Usuario, por favor, intenta ser amable con tu yo de 15 años. Una persona aprende a juzgar bien el carácter adquiriendo contexto y experiencia. Una chica de 15 años tiene tan poco.
Y este hombre ocupaba una posición de poder extremo sobre ti, sancionado por el Estado, por tus padres y sus compañeros, por tus propios compañeros. Decir que deberías haberlo sabido, es como ir a un buffet y pensar que deberías saber que un plato está contaminado. ¿Cómo ibas a saberlo? Todos los demás lo apoyaban. Nadie actuaba como si nada hubiera pasado, y tú eras tan joven. Mirarías ahora a una joven adolescente acosada y dirías, deberías haberlo sabido. ¿O mirarías a su depredador y lo odiarías por cómo lastimó a una niña? Debes tratar a tu yo de 15 años con la misma bondad que tratarías a cualquier niña en esa posición. Autora, tienes razón. Si conociera a una chica de 15 años en esta misma situación, me daría mucha pena que no viera lo peligrosa que es la situación. Y juzgaría duramente al imbécil que se está aprovechando de ella. Tal vez, me gustaría pensar que yo, a mis 15 años, era completamente diferente de la mayoría de las chicas de esa misma edad. Pero en la mayoría de los aspectos, probablemente era exactamente igual, y no debería culparla por ser normal y joven. Actualización. Todo lo que dijeron, sobre que no era mi culpa, y que no debería culparme, me ayudó a superar las últimas semanas. Incluso cuando apareció una nueva noticia en mi Facebook, que confirmaba mis peores temores. Había admitido haber abusado de niños muy pequeños, y había estado involucrado en la producción y distribución de contenido de menores durante más de 45 años, y la había consumido incluso más. He estado intentando no pensar en ello, y me he centrado más en decirme que estoy bien, aquí y ahora, y que esta nueva información no cambia mi actual y exitosa vida adulta. Saber que está en la cárcel también me ha ayudado mucho. Ya que sé que nunca me lo encontraré en el supermercado, mientras visito a mis padres ni nada por el estilo. Me siento mucho mejor al saber que no forma parte de mi mundo, por así decirlo. Hoy tuve una sesión con la persona de asistencia al empleado de mi trabajo. Una amiga del trabajo la sugirió como punto de partida, cuando le comenté que necesitaba hablar con alguien sobre algo. Y pensé que no estaría preparada para manejar algo tan difícil, ya que muchos de los asistentes al empleado solo te derivan a otros profesionales. Pero, sorprendentemente, fue increíble. Era una terapeuta de verdad y, al parecer, tenía formación para lidiar con situaciones tan intensas. Cuando probé terapia en la universidad, mi mayor problema fue que el terapeuta no tenía mucho que aportar a mi comprensión de nada. Y sentía que solo hablaba en voz alta, en una habitación, y me respondía a mí misma. Pero esta señora hizo muy buenas preguntas, y sacó a relucir algunas cosas que no había considerado. Cuando le comenté que me sentía estúpida, por haber iniciado la relación, me señaló que él había sido un manipulador tan hábil, que me hizo creer que yo la había iniciado. Pero en realidad, fue él quien plantó la idea. No había pensado en eso para nada, y realmente me ayudó a ver lo increíblemente hábil que era. Y como realmente no podía haber sabido lo que estaba haciendo en ese momento. Lloré mucho durante nuestra sesión, que fue la primera vez que realmente me permití, desde que me enteré, y ahora me duelen los ojos, pero siento que me he quitado un poco de peso. Tengo una cita de seguimiento con ella en unas semanas, y puedo asistir a un total de 6 sesiones si lo necesito, sin que me cueste nada. Así que, me siento muy preparada para superar esto. Mi esposo y mi madre siguen siendo geniales, y me apoyan. Aunque mi madre olvidó decírselo a mi padre, y puede que no se lo digamos ahora, porque solo lo haría sentir mal. De todas formas, las cosas están bien. En resumen, gracias a todos por sus amables palabras. Hablé con una profesional, y confío en que puedo superar esto, con su ayuda, en conjunto del apoyo constante de mi esposo y mi madre. Comentarios. Usuario, díselo a tu padre porque te quiere. Puede que le duela que no te sientas lo suficientemente cerca como para decírselo. Lamento que esto te haya pasado, OP. Autora, le dije a mi mamá que podía contárselo cuando lo considerara oportuno, pero que yo nunca se lo diría. No creo que sea bueno para mi proceso de sanación, tener que repasarlo con alguien, y ver cómo lastima a alguien a quien quiero. No quiero responder preguntas, ni ver a mi papá llorar por algo que me pasó hace 10 años. Es una carga que realmente no necesita tener, porque que lo sepa, no cambiará nada, y solo hará que se culpe por no saberlo en ese momento. Si mamá alguna vez considera apropiado decírselo, estoy segura de que se lo dirá. Pero si nunca se lo dice, también me parece bien. Usuario, sabes, este tipo debe haber sido un maestro de la manipulación para pasar tanto tiempo sin que lo atraparan.
Lamento mucho que te hayas cruzado con él. Autora, de eso me he estado dando cuenta. Sería impresionante si no fuera tan horrible, pero el terapeuta insistía en que ni siquiera los adultos lo sabían. Lo consideraban muy respetable y recto. Era el profesor favorito de muchos alumnos, pero nadie tenía ni idea. No puedo sentirme mal por no saberlo, porque estaba tan bien escondido. Es asombroso lo bien que lo hacía, ahora que lo analizo en el pasado, conociendo sus verdaderos motivos. Usuario, solo quería decir que leí tu publicación original y tu historia, y que las respuestas me impactaron mucho. Tuve una relación similar, aunque poco saludable, con un chico que conocí por internet cuando tenía 15 años. Me dijo que tenía 23, pero en retrospectiva, creo que tenía al menos 30. Enseguida nos pusimos a tono sexual y, de hecho, tuvimos intimidad un par de veces. Aunque técnicamente di mi consentimiento, siempre me sentí muy mal por ello. También hablaba con varias amigas de mi edad e intentaba que le enviaran fotos, etc. Es algo que he cargado conmigo durante mucho tiempo y mis sentimientos al respecto siempre han sido muy contradictorios y confusos. Dudo en llamarlo abuso, porque en ningún momento le pedí que parara. Pero era prácticamente virgen en ese momento, solo había tenido intimidad una vez antes con un exnovio. Y la verdad, todo el asunto me pareció manipulador y asqueroso, y me hizo sentir sucia. Solo quería agradecerte por compartir tu historia. Y decirte que estoy muy feliz de que hayas encontrado a alguien con quien hablar. Y que te está ayudando a poner las cosas en perspectiva, y avanzar con una comprensión más saludable de las cosas. Autora, espero que encuentres un profesional con quien hablar de esto. Es difícil categorizar experiencias, cuando sentías que tenías el control en ese momento, pero lo que te hizo no estuvo nada bien. Si algo he aprendido de esto, es que a los 15 años no tienes ni idea de lo que haces, aunque sientas que sí. Espero que encuentres a alguien que te acompañe, porque te prometo que fue de gran ayuda. Me da mucha rabia que se hayan tardado tanto en atrapar a ese depredador. Un depredador que vivió toda una vida feliz, mientras cometía crímenes contra los niños. Y seguramente solo va a estar un rato en la cárcel, porque a su edad dudo que vaya a vivir mucho más. Y lo peor de todo, es que hay depredadores que nunca son atrapados. Viven toda su vida con normalidad, sin pagar al menos el 1% de todo lo que hicieron. Y por desgracia, quien menos te lo esperas, puede llegar a ser un depredador, como en este caso. Que el tipo era un profesor con fácil acceso a niños. Por lo menos, en el caso de la autora, no pasó a mayores, y no tuvo que pasar por lo que muchos otros niños sí. Hasta acá llegamos con la historia de hoy. Si les gustó esta historia, pueden apoyarme, dándole me gusta al video y suscribiéndose. Y si pueden, hacerse miembros del canal, en donde tendrán emojis feos, insignias, agradecimientos en los videos, y poder elegir la historia de un video. Y recuerden, no inviertan en criptomonedas si no le saben. Y menos en los casinos, aunque le sepan.